Ya vamos a empezar a grabar, esperando a que no pase ningún suceso de internet el día de hoy. Y ahora sí vamos a comenzar con la parte de continuamos con daños, ¿no? Entonces esto es lo que vimos la semana pasada, ayer. Habíamos visto solo los daños que eran reversibles. Vimos la tumefacción turbia, que se recuerdan dos características de la tumefacción turbia. Ahí está. Ahí ignoren. Ok. ¿Alguien se acuerda de dos características de la tumefacción turbia? ¿Qué aspecto tiene el tejido en la tumefacción turbia? Turbio y cocido, y aumenta el tamaño. Recuérdese que tumefacción era sinónimo de hinchazón. Vimos las alteraciones que habían en membrana internas, como la degeneración microvascular que era en mitocondrias, y la hidrópica, que era en retículo endoplásmico, sobre todo rugoso, y las alteraciones del espacio extracelular, que vimos la degeneración hialina, la amiloide, la fibrinoide y la mixoide, perdón. En esto nos habíamos quedado el día de ayer. Entonces, de nuevo, yo les sugiero cuadros comparativos, mapas mentales, lo que les ayude a poder estudiar estas diferentes alteraciones. Todas esas dijimos que son reversibles. Miren acá, lado celeste, reversible. Hablamos la última introducción de las lesiones irreversibles, que estas pues ya tenían perdón, estoy aquí, en su en su morfología, vacuolización de las mitocondrias, que ya había daño a membrana, podía haber escape de nutrientes y de contenido enzimático, disolución de las membranas como tal, y en el caso del núcleo, pues estas tres cosas, una pignosis, primero, que es una condensación, luego una cariólisis, que posteriormente iba a resultar en cariorexis o en la fragmentación nuclear como tal. Entonces, ahí era donde nos habíamos quedado. Vimos también qué pasaba cuando hay muerte celular, desde cambios mitocondriales, alteraciones en la membrana y otros organelas hasta el daño en el núcleo. Entonces, hasta acá nos habíamos quedado el día de ayer. Ahora seguimos con la parte de muerte celular. Todas estas son señales de mecanismo de daños irreversibles. Si se disuelve el núcleo, ya no se puede regenerar. Si se disuelve una mitocondria, no la puedo reconstruir. Necesito ya entrar a una fase de muerte celular. Y de nuevo, habíamos dicho que había dos tipos de muerte celular, la apoptosis y la necrosis. En la apoptosis, pues habíamos dicho que es un sinónimo de de muerte celular programada, va a ser más ordenada, no iba a tener inflamación, y la célula es parte activa de su propia muerte. Hay mecanismos internos, está la formación de cuerpos apoptóticos, está el llamado de células fagocíticas para que fagociten el contenido que se está degradando y pues hay una renovación de tejido también en el caso de algunos tejidos fisiológicos. Entonces, en general, toda la muerte celular fisiológica sucede por apoptosis. Yo no tengo las mismas células que tenía cuando era niño o cuando era bebé. En algún momento unas tuvieron que morir y otras tuvieron que crecer. Entonces, parte de esa renovación, si yo no me enfermé o no tuve un traumatismo o una enfermedad que haya destruido células, fue por apoptosis. Entonces es un buen funcionamiento. El organismo se eliminan células funcionalmente anormales y excedentes células normales. Entonces, ¿por qué a pesar de que tenemos crecimiento celular o multiplicación celular, no tenemos cáncer todos los días? Porque nuestra misma regulación enzimática, nuestra regulación molecular, tiene puntos de control en donde puede decir, ya no es necesario que esta célula viva, la vamos a matar de una manera ordenada por medio de apoptosis, o este tejido está creciendo mucho, vamos a eliminar algunas células para que se mantenga el equilibrio. Entonces, aquí ven unos esquemas de ratón de cómo se va este proceso de apoptosis. Ven que ahí está
disminuyendo. Está como primero la mano o la patita del ratón, que tiene estos pliegues como que si fuera una rana, pero que con el paso del tiempo esos pliegues se van disolviendo por medio de apoptosis, un proceso fisiológico completamente normal. Entonces, ¿qué fases tiene la apoptosis? La podemos dividir en tres principalmente. Primero, una pérdida del contacto intercelular, condensación y fragmentación de la cromatina. Recuérdense que en un tejido las células están una a la par de otra, como que si fueran bloquecitos, como si fuera una pared. Entonces, la primera señal que nosotros vamos a ver es que se va a perder ese contacto, se va a empezar a volver más pequeña la célula como tal, o se va a agrietar un poco, siempre conservando su morfología. Se va a condensar y fragmentar la cromatina, no la envoltura nuclear. Entonces vamos a ver que el contenido interno está alterado, pero no vamos a ver que desaparezca. Al contrario, al estar condensado, pues nosotros veríamos una tinción mucho más fuerte, ¿no? No solo se condensa la cromatina, sino que disminuye el volumen citoplasmático, se pierde agua, se condensan las proteínas, pero la mayoría de orgánulos permanecen intactos. Entonces ahí lo tenemos por primero. Luego tenemos una deformación de la membrana plasmática. Aquí sí, ya pasó no solo de perder volumen, sino en una fase de fragmentación. Entonces ya se forman esos fragmentos llamados cuerpos apoptóticos, que estos pues van a tener alto contenido de proteínas, van a estar muy empaquetados y van a ser resistentes a proteólisis. Entonces, en estos cuerpos apoptóticos vamos a tener los remanentes de los contenidos celulares que no se fragmentaron. Recuérdense que únicamente se están condensando. Entonces, necesito a alguien más que los venga a degradar. ¿Quiénes son esos que lo van a degradar? Las células fagocíticas. Recuérdense que la fagocitosis en general es un proceso celular en donde vienen las células fagocíticas y digieren contenido celular, no solo de células propias, sino también de células extrañas como bacterias, parásitos, etc. Entonces, en la última fase final in vivo, los cuerpos apoptóticos son rápidamente reconocidos y fagocitados por las células circundantes y macrófagos presentes en el tejido. Como les digo, no se produce una respuesta inflamatoria. Aquí la célula llegó muy ordenadamente a digerirse la muestra, no hubo inflamación, no hubo tormenta de citoquinas, no hubo algo que le dijera al cuerpo que tenía que entrar en crisis y que teníamos que hacer algo al respecto. ¿Duda con estas tres fases de la apoptosis? Entonces, primero se pierde el contacto con otras células y se condensa la cromatina, luego se pierde volumen, se pierde contacto, ya se forman los cuerpos apoptóticos en la B y en la última ya estos cuerpos apoptóticos son fagocitados. ¿Todo bien hasta acá? Gracias. Entonces aquí miramos una célula en apoptosis, como la vemos histológicamente, si se dan cuenta pareciera que estuviera rodeada como de una vacuola, es justo porque se está condensando. El contenido celular está más compacto, entonces claramente se ve, si la comparamos con las células de alrededor, que hasta la tinción está más fuerte, ¿no? Aquí tenemos que el citoplasma se tiñe de un color rosado pálido, pero aquí está mucho más brillante. Y por la condensación de la cromatina, vemos que aquí está como distribuido con algunas partes sin colorear, pero aquí la vemos bastante presente. Entonces, ¿en qué fase estaría esta célula apoptótica? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? En la Piensen tercera, en la tercera, dice Cristel. ¿Alguien más que apoye o refute lo que dijo Cristel? creo que sería la primera. En la primera, dice Clarisa. Juan José, creo que viste tu micrófono, ¿no? Sí, yo también dije que la primera. Ah, ok, sí. Es como una transición entre primera y segunda, Cristel. Recordate que aquí se está condensando. Para que sea una segunda verdadera, ya tendría que haber cuerpos apoptóticos.
Y para que viéramos una tercera verdadera, ya tendríamos que ver fagocitos. Aquí no miramos que estén llegando fagocitos, solo vemos que ya no tiene contacto con el resto de células y vemos mayor coloración. ¿Claro ahí con esto? Pregunto. Buenísimo. Ok. Entonces, esa es la muerte celular programada. Solo hay 3 fases, todo tranquilo, todo ordenado. Ahora vamos con la que no es tan fácil, que son las necrosis. Necrosis habíamos dicho que es una muerte escandalosa, una muerte dramática. Ustedes se tiran a la desgracia y todo, ¿no? Entonces, literal van a dar un show. Entonces, ese show se va a dar a nivel de tejidos, pero el mismo show, o sea, no va a ser el mismo show que yo voy a dar si me muero dramáticamente al show que dé alguno de ustedes. Todos van a tener sus características, cada uno. Entonces, vamos a ver cuáles son esas características. Puede ser que sea de diferente origen, que sea de diferente tejido, que sean diferentes los componentes celulares que se están participando activamente o las señalizaciones celulares. Entonces, eso vamos a ver ahorita. ¿Qué es la necrosis? Es la principal manifestación de lesión irreversible. Recuérdense, bastante importante. Va a haber una lesión irreversible en algún punto de no retorno, pero nosotros no lo vamos a poder ver, la célula se va a ver bien. Si ya vemos algo morfológico es porque ya es muy tarde, es porque esa célula ya está muriendo. Pero antes de que empezara a notarse la muerte, ya había tenido una lesión y un punto de no retorno. Entonces, esta es la principal manifestación de lesión irreversible, cambios morfológicos que siguen a la muerte celular en un organismo o tejido vivo. Los lisosomas, pues, pueden digerir a células muertas y sería una autólisis si los mismos lisosomas son los que están digiriendo ese contenido celular de la célula muerta, o si hay participación de leucocitos, ahí ya no es auto, sino es hetero. No sé si entra ahí un poquito como el juego de palabras. Auto es porque las mismas células muertas, los mismos lisosomas. Hetero es porque, recuérdense, hetero significa diferente. Otra célula, una que no es la del tejido, en este caso leucocitos, es la que está participando en esta parte. ¿Alguien levantó la mano? ¿O no, perdón, es alguien que se quiere unir a la llamada? Ahorita solo le voy a dar ingreso. ¿Me permiten un segundo? Ahí está. Entonces, como ya habíamos dicho, tenemos aquí la muerte celular y esta va a seguir en diferentes fases. Estas son las 3 fases de la necrosis. Apréndanselas porque vienen en el examen. O sea, deberían de aprendérselas para estudiar, pero la verdad es que sí van a venir en el examen. Entonces, ¿cómo es generalmente la respuesta celular? Recuérdense, hay una noxa, que ¿cuál es la definición de noxa? Ya llevo 3 clases diciéndoselas. Factores. Factor, dijo Regina. Juan José, otra vez te vi abrir el micrófono. Cualquier agente químico, físico que pueda generar un daño. Ajá, que va a generar el daño. Entonces puede ser cualquier cosa. Fumar, tomar, etcétera. Melissa, ¿ibas a comentar algo también? Que eran causas de enfermedades. Causas, perdón. De enfermedades. Ajá. De enfermedades o de lesión celular. O sea, porque incluso ejercicio excesivo puede ser una noxa, solo que ahí la alteración se quedaría irreversible. No necesariamente tiene que ser patológico. Entonces, pues esto va a generar, si la noxa, recuérdense cuáles son las 3 cosas que depende: el tipo de noxa, la intensidad y la duración. Va a tener alteraciones reversibles, ya vimos que había hiperplasia, atrofia, etcétera, que eran de adaptación, luego tumefacción turbia, pero si se llega a un punto de no retorno, a partir de ese punto de no retorno ya empieza la muerte celular. Entonces, en la muerte celular tenemos 3 fases. Estas yo les sugiero mucho que pongan las 3 definiciones en su glosario. Yo se las voy a decir ahorita, no están en una diapositiva como tal,
y búsquenlas por favor de textos. No le hagan caso a la meta de la IA, no le hagan caso a, o sea, traten de buscarlo de libros de patología. Robbins lo define muy bien. Pero primero va a ser la necrobiosis. La necrobiosis es la fase inicial de la muerte celular. A nivel de necrobiosis ya hay cambios químicos y cambios de señalización interna, pero eh, no se presenta como tal los factores celulares. O sea, puede haber cambio en metabolitos, pero no son evidentes. Pueden empezar las señalizaciones, pero no es evidente. Entonces, aquí empieza como a generarse esa necrosis. Luego viene la necrofarenosis. En esta necrofarenosis, esa sí ya es la fase en donde ya tenemos como tal cambios celulares. Entonces ya empezamos a ver que el tejido cambia de color, que las membranas empiezan a fragmentar, que tenemos escape de ciertos químicos, que tenemos digestión enzimática, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es en la necrofarenosis. Y la necrólisis, como su nombre lo dice, lisis de ruptura, es porque en esta fase ya pasó toda la muerte celular, ya hice yo el gran drama que toca barrer el escenario. Entonces, es la disolución del material celular que acaba de morir. Entonces, ejemplo mundano, porque siento que así se les queda mejor. Necrobiosis sería la fase anterior, cuando ustedes saben que les llegó un mensaje o les llegó algo que van a decir ahorita, voy a despachar a esta persona, se están preparando, no hay señales, pero se vienen cositas. Luego en la necrofarenosis es que ya hicieron todo su show, y en la necrólisis es como, bueno, ya hice mi show, ya me voy, que se queden limpiando todo este desorden que hice, ¿no? Esas son las tres fases. Necrobiosis, se prepara la muerte celular, no hay señas. Necrofarenosis, ya hay señas, se ven todos los cambios característicos, y la necrólisis ya estamos disolviendo y eliminando todos esos restos celulares. ¿Dudas con las tres fases de la necrosis? Solo en el examen, por favor, no me vayan a poner necrofarenosis es cuando está haciendo células su drama o algo así, porque si no, ahí el que falla soy yo. Rocío, ¿ibas a decir algo? No, que todo claro. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿qué tipos de necrosis hay? Como les digo, va a depender del tejido, de la señalización, de qué células están afectando. Puede haber una necrosis de coagulación o coagulativa, licuefactiva, gaseosa, una necrosis grasa o una necrosis gangrenosa. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos. Sugerencia para estudiar esto: cuadro comparativo, esquema, mapa mental. Ayuda bastante porque, como les digo, el curso es muy teórico, entonces lo que puede pasar principalmente es de que si se aprenden todo tal cual la presentación, se les van a mezclar los conceptos. Entonces, mejor ustedes hagan algo visual. Si escuchan, yo esto no lo hice ahorita con ustedes, pero se los dejo de tarea. Está refutado, me lo pueden refutar, no me importa. Investiguen su método de aprendizaje. No es que los métodos de aprendizaje sean científicamente válidos, de hecho creo que ya los refutaron, pero si ustedes no tienen la costumbre de estudiar, o no sé cómo llegaron a tercero, pero no han estudiado de una manera tan efectiva, saber su tipo de aprendizaje les ayuda a ver cómo aprenden mejor. Hay personas que aprenden mejor haciendo esquemas, hay personas que aprenden mejor viendo videos de YouTube, escuchando, leyendo el libro. Entonces, si ustedes no se conocen, hagan el test, el primero que les aparezca en internet, y les voy a poner un apartado para que me suban una captura de que hicieron el test. Ok, vamos con cada uno de los tipos de necrosis. Primero, la necrosis por coagulación. Coagulación significa que hay un bloqueo de la proteólisis celular. Entonces, no va a haber degradación como tal. Esta es la más frecuente. Entonces, si no hay bloqueo, se van a acumular proteínas, se va a acumular tejido y se va a convertir en una lápida acidofílica y opaca. Entonces, este también tiene apariencia de carne cocida
y hay coagulación de las proteínas por el calor. No es tanto que haya una lisis, sino que hay como coagulación o desnaturalización de proteínas, podríamos decir. Entonces, si las proteínas se desnaturalizan, si pierden su estructura, pierden su forma, hay mucho calor, hay pérdida del núcleo con conservación de la forma celular, hay isquemia grave y brusca, y puede ser sobre todo en tejido de riñón, corazón y glándulas suprarrenales. Ay, perdón, mi teléfono movió esto. Pongan coagulación, que es literalmente como que ustedes estuvieran cociendo un huevo. ¿Qué pasa cuando coce un huevo? Desnaturaliza proteínas. La albúmina era amarilla y luego se puso opaca y se puso blanca. Entonces, eso es lo que le está pasando literalmente al tejido, solo que no es que yo le estoy aplicando calor externo, sino que la acumulación y toda esta lápida acidofílica crea un ambiente de calor y es que tengo todas estas señales. En este caso, miren, es literal, como que si yo hubiera venido agarrado el tejido y hubiera cosido únicamente esa parte. Igual ustedes cuando han cosido un músculo, cuando cosen un pedazo de pollo, pasa a estar rosadito, a estar blanco. Aquí es lo mismo. Entonces, coagulativa porque hay, como dice acá, coagulación de proteínas, coagulación / desnaturalización. ¿Clara la necrosis por coagulación? Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? En el análisis histológico, pues vamos a ver este corte que es de ternero. Hay coagulaciones de las papilas renales, entonces observa una zona más pálida a la izquierda, que está acá. En ella se observan los contornos estructurales que forman esta zona del riñón, o sea, los túbulos, estos que están acá, delimitando la zona necrótica. Se aprecia una zona de congestión a la cual se sitúa una parte no alterada. Entonces aquí, derecha, como se tendría que ver normalmente, izquierda, como se tendría que ver anormalmente. Igual, yo sé que estos esquemas, nosotros no somos patólogos, en citohistología tuvieron que haber visto algunos, pero si les ayuda, vean más esquemas del libro, porque en lo personal a mí también se me dificulta un poquito ver tejidos, pero tienen que ver esas señales, que haya cambio de coloración, que haya cambian contornos estructurales, que haya espacios, vacuolización, etcétera. Todo eso va a cambiar dependiendo del tipo de necrosis, ¿no? Vamos con la siguiente, que sería la licuefactiva o coagulativa. Aquí hay una licuefacción. ¿Licuadora qué es? Que yo rompo. ¿Y con qué estoy rompiendo? Con enzimas proteolíticas e hidrolíticas. Entonces, aquí sí hay acción proteolítica. Coagulativa no. La coagulativa era que se desnaturalizaba por acidificación. En este caso, hay lesiones isquémicas, o sea, falta de irriego sanguíneo. Hay una estructura quística que está llena de detritus y de líquido. No solo no hay oxígeno, sino se está acumulando contenido celular y agua. Entonces, aquí sí las enzimas proteolíticas van a actuar y va a haber degradación nuevamente de proteínas y enzimas. Entonces, este puede ser en sistema nervioso central. Hay cavidades con pus o cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas pues van a ser evidentes si yo veo alguna necrosis en isquemia, por ejemplo, por un derrame cerebral, por así decirlo. Entonces aquí, ¿qué pasó? Se tapó el flujo, se acumuló el tejido, se acumuló el agua y va a empezar a haber hidrólisis y proteólisis. Entonces es típica de tejido con gran contenido lipídico e hídrico. El cerebro es básicamente gangliósidos, que son lípidos, ¿no? Se caracteriza por la fluidificación del tejido muerto y también podemos encontrar células granulo adiposas de Río Ortega o gránulos o tejido adiposo acumulado por la digestión de la mielina de las neuronas. Entonces, como es característica de estos contenidos con alto células, perdón, con alto contenido lipídico, las neuronas también tienen mielina, entonces estas también se pueden acumular. Aquí lo vamos a ver. Vean, este justo es de un tejido cerebral, vemos el corte acá y ven que justo es
bastante característico dónde se encuentra la lesión. No se ve como vimos el tejido anterior, que creo que era un hígado, que ahí se miraba cocido, aquí se mira degradado, se mira licuado, sí hay proteólisis, entonces literal se está formando la cavidad y lo miramos mojado, hay agua, hay contenido de debris celular. Y ven que el resto del tejido, o sea, si lo comparamos con ahí se me olvidó cómo se llama el fragmento cerebral. Aquí sí lo vemos normal y aquí sí lo vemos completamente alterado, ¿no? Incluso ya perdió su estructura normal de este lado, sino que ya se ve un poquito como más degradado, ¿no? Más húmedo y no tiene una estructura tan sólida como el resto del tejido. Queda clara la necrosis licuefactiva. Entonces, igual repasando, coagulativa, coagulación de proteínas o desnaturalización de proteínas. ¿Qué pasa con un huevo cuando se cose? Se opaca y cambia de color. Coagulativa, sobre todo en riñones y otros tejidos. Licuefactiva se licúa por acción proteolítica y aquí vemos acumulación de agua y degradación de enzimas y proteínas, como bien habíamos dicho. Entonces aquí vemos como la degradación del contenido celular como tal. Entonces hay una necrosis licuefactiva, si se dan cuenta no todo se ve homogéneo, sino que vemos que en algunas células sí se ve bien los núcleos, en otras no. Empezamos a ver también como estos fragmentos o estas partes sin colorear. Entonces aquí hay proteólisis. Se supone que si el tejido tiene proteínas, todas se van a teñir y tendríamos que ver un estado homogéneo. Aquí empiezo a ver espacios porque ya está esa ausencia de proteínas, ¿no? Gaseosa. ¿Se acuerdan de...? Bueno, vamos a hacer la comparación ahorita. Entonces, ¿qué pasa con la gaseosa? También es una necrosis por coagulación, pero esta no va a ser estructurada. La anterior no se perdía la forma como tal de la célula, sino que únicamente se cosía. En cambio aquí sí se va a perder un poco de la forma y de la integridad. Entonces es típica de la tuberculosis y otras enfermedades granulomatosas como la lepra, infecciones micóticas como histoplasmosis. Estos agentes lo que hacen es que empiezan a coagular y a formar cavitaciones en los tejidos. Lo vamos a ver en la parte de infecciosas al final del curso. Vamos a tener también debris celular o detritus blandos y friables. Aquí va a ser un color gris blanquecino, no es tanto que se opaque, sino que vamos a ver a un cambio de color. Aquí dice similar al queso, la verdad es que... Por eso es caseosa, esa era la comparación que les quería decir. Caseosa, la caseína ¿dónde está? En el queso. Entonces tiene apariencia de queso. Entonces se caracteriza por producir cavidades rellenas de calcio, una sustancia blanca mate, seca, similar al queso seco, como habíamos dicho. Y el capsium es parte central de los granulomas que tienen células epiteloides como las células de Langerhans. Entonces, justo estas enfermedades como tuberculosis e histoplasma lo que hacen es formar cavitaciones en el tejido y esas cavitaciones las hacen justo por esta coagulación. Entonces aquí miren, sí se ve blanquecino, se ve gris y como decían parece queso. No vemos una estructura tan ordenada como en la gaseosa, en la coagulativa general. Aquí miramos que la estructura se mantiene bastante bien. Solo miramos como que está literal cocido. En cambio aquí está como que si estuviera medio cocido, porque sí se está disolviendo, sí se está degradando y aparte tenemos ese material blanquecino que son que es parte del calcium, ¿no? Entonces esas cavidades se rellenan de esta sustancia. Entonces ya tenemos tres: coagulativa, licuefactiva y gaseosa. ¿Bien las diferencias entre estas tres? Ok. Entonces igual aquí otro ejemplo de cavitaciones en los tejidos. Aquí hay un nódulo linfático. La tuberculosis puede dar en varios tejidos, no únicamente en pulmones. Y se observa, esta es la misma imagen, solo que está aumentada.
en donde se ve un área acidófila con pérdida total de la estructura. Miramos que aquí ya solo miramos tinción, no vemos como tal división celular o que haya núcleos incluso, como aquí si ven en la esquinita, sí se empieza a ver como que todavía hay células normales, pero si ya miramos acá, solo se mira una gran placa roja, ¿no? Entonces hay pérdida total de la estructura, en la cual se aprecian restos nucleares basófilos también, y calcificación distrófica y una reacción inflamatoria rodeando el foco necrótico. Todas estas células que están alrededor son la reacción inflamatoria. Entonces, por eso se ven un montón de células nucleadas alrededor del tejido. Eso es muy normal en este tipo de lesiones. De hecho, así como dato curioso, esto también pasa en infecciones fúngicas, como decía acá. Al hospital a finales del año pasado me llegó el caso con una infectóloga de una paciente que tenía un quiste que pensaron que era un cisticerco. ¿Saben qué es un cisticerco? Algunos sí, sí, ya lo están viendo en parásitos, ¿no? Pero pensaron que era un cisticerco porque era una masa, era una bolita blanca que tenía aquí en medio del cerebro. Entonces lo llevaron a patología y cuando vieran era puro hongo, de los casos más interesantes que he tenido en mi vida. No sabemos cómo llegó el hongo a la cabeza de la señora. La señora estaba bien. No, o sea, de hecho la operaron porque pensaron que era un cisticerco o cáncer. Lo único, lamentablemente, es que como es un área muy enervada, sí quedó como un poco de parálisis facial la señora después de la operación, consecuencia de la operación, ni siquiera consecuencia del quiste. Y me acuerdo mucho de ese caso porque como yo estoy en el área de hongos, estaban debatiéndose los patólogos entre si era un hongo mucoral o un hongo hialino, y yo le fui a tomar fotos y todo al departamento y me acordé del curso, porque pues estructuralmente no se parecía al hongo que los patólogos decían, y el patólogo juraba que era un mucoral, y yo así de que estudio otra vez un mico, porque claramente eso no es. Y se lo voy a buscar en mi teléfono si tengo las fotos, porque es que está bien, estuvo bien trippy, si les soy sincero. Se las voy a pasar en algún momento. Yo me voy a ver muy boomer enseñando el teléfono. Sí, no, nada que ver. Lo voy a, en el receso que tengamos entre esta presentación y la otra, voy a descargarlo y se los voy a poner en la presentación para que lo vean. Es una cosa preciosa. En fin, eso no es el tema de hoy. ¿Dudas con la gaseosa? No. Te recuérdense, la gaseosa es como la coagulativa, pero desordenada. Entonces sí vemos como ruptura en esa organización celular. Vamos con la necrosis grasa. Como su nombre lo dice, aquí hay implicación de enzimas lipolíticas. Entonces lo que se va a estar afectando ya no son proteínas, sino que es lípidos. Entonces es una forma de necrosis licuefactiva, solo que en vez de lisar proteínas, estoy lisando lípidos. Entonces se limita a tejido graso, justo por el tipo de enzimas que usa, como el páncreas, y las enzimas pancreáticas liberadas por trauma degradan la grasa en glicerol y ácidos grasos, y las grasas liberadas se unen al calcio formando jabones. Entonces se recuerdan como que las enzimas pancreáticas están desactivadas y se activan en el intestino. Eso lo van a ver en su unidad de digestión en bioquímica. Como que todas las enzimas que están en páncreas están desactivadas o son precursores y cuando llegan al intestino se activan. En el caso de la necrosis hubo una lesión, hubo una inflamación, hubo una infección. También puede ser derivado de infecciones ay, no me acuerdo qué virus es, por resistencia a la insulina también. eh, Paperas incluso, creo que también de niños, que hacen que haya un cambio y que sí se activen las enzimas, no solo proteolíticas, sino en este caso las lipolíticas en el páncreas. Entonces va a digerir el mismo tejido, o sea, el propio páncreas se va a estar digiriendo a sí mismo. Entonces aquí es que vamos a tener toda esa liberación. Miren cómo está acá.
Entonces, si se ve licuada, se podría decir, si vemos igual el brillo, miramos la degeneración del tejido, solo que esta vez ya no es por una licuación o una licuefacción proteica, sino es una licuefacción lipídica. Entonces, necrosis grasa, licuefactiva, pero de lípidos. Vean acá, también tenemos como esos acúmulos o esa degradación del tejido y se ve justo sin teñir porque ahí estamos liberando ácidos grasos, esos no se están tiñendo como tal. Y la gangrenosa, que la gangrena es la que está como más asociada a traumatismos o a incluso al pie diabético en general o cuando ya no llega irrigación sanguínea, es un tipo gangrenoso. Esta es isquémica principalmente y de coagulación, o sea, es por falta de irrigación sanguínea, por coagulación del tejido, modificada por la acción coactiva de bacterias y leucocitos que infiltran el tejido. Entonces, en la gangrenosa está pasando un poquito de todo. Tenemos isquemia, tenemos coagulación y tenemos colicoacción. Se conoce como gangrena húmeda y si el tejido necrótico se seca, se momifica y se pone negro. Entonces ya tendríamos una gangrena seca. Entonces, primero empieza como húmeda, porque ahí está la isquemia, está la coagulación, y ya si este se va secando, que ya serían las últimas fases, ya se pone negro. Como les digo, la clásica necrosis que nosotros conocemos de películas y de series de televisión, etcétera. Ambas se presentan en extremidades inferiores, sobre todo en los dedos de los pies, secundarias a enfermedades vasculares periféricas y la diabetes. Las personas que tienen pie diabético, eh, el pie diabético es todo un síndrome, es toda una cosa como que muy multifactorial, pero parte de lo que se tiene es pérdida de sensibilidad nerviosa y pérdida de irrigación sanguínea. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Se golpean y como ya no sienten, no saben que están lesionados. Y si es un señor que trabaja en el campo que ni siquiera sabe que tiene diabetes, se va a golpear el pie, va a estar con botas todo el día, ni se dio cuenta, no le molestó, de repente siente que huele mal y cuando se mira el pie, negro. Pasa más seguido de lo que creen. Eso es una necrosis gangrenosa. Como les digo, lo clásico de cuando miramos necrosis, de cuando mirábamos como estas imágenes de muerte de tejidos o cuando decían, ay, esta bacteria come carne y todo eso, por lo general estábamos viendo una necrosis gangrenosa. Algunos hongos también producen esa necrosis gangrenosa. Y pues aquí hay licuación o coagulación con desorden y también con isquemia. Entonces es una combinación de todo. Aquí ya como habíamos dicho, puede tener una fase húmeda y luego pasa a una fase seca. ¿Dudas con los tipos de necrosis? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Sí, es un poquito feo. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Que empiecen a hacer su cuadro comparativo. Vamos a dar, son las y 46, casi no vamos a tener receso, pero 3 minutos de receso solo para que les ponga la imagen que les quería compartir. Y seguimos con el inicio de inflamación.
Bueno, continuamos los últimos 10 minutos. Vamos a empezar solo de manera general inflamación. Antes de comenzar inflamación, solo les quería enseñar esto. Como les digo, me parece una cosa así súper linda. Nosotros, ustedes en general, así como side note de la vida, en el hospital o en la clínica se van a involucrar lo que ustedes quieran involucrarse. Los médicos nunca los van a llamar para decirles, ay, Lick, mire, tengo duda con esto, sino que ustedes tienen que ir a tocar la puerta y es como, miren qué vio acá, cómo se vio, etcétera. Y créanme, yo en lo personal que estoy como en el área de hongos, me toca mucho el contacto con médicos porque ni siquiera los QB sabemos realmente de hongos si no nos especializamos. Y en la U, como que incluso hacen giras y todo eso, pero se enfoca más a hongos aprobios, no tanto a la clínica, ¿no? ¿Ven la imagen? ¿Por qué les estaba enseñando esta imagen específicamente? Porque hay infiltración leucocitaria, o sea, lo de los hongos son otros 20 pesos. Pero, por ejemplo, siempre que miren estos como tejidos o un montón de células como bastante pequeñas, circulares y que están teñidas de color azul, por lo general es infiltración leucocitaria. Esta es una disección del tumor. Y todo esto que miran acá se ve como raro, ¿no? No parece tejido. Vean el lado izquierdo, aquí sí se mira que hay tejido, que hay núcleos, que hay células, pero todo esto se ve como una maraña. Si acercamos esa maraña, vamos a irnos a la siguiente. Miren, aquí es la división. Esto sería como que yo acerqué a esta región, solo que está al revés. Entonces aquí tenemos igual la infiltración leucocitaria del lado derecho y del lado izquierdo. Miren, aquí ya se empiezan a ver como ramitas, ¿no? Esos son hifas, eso es el hongo. No es un mucoral. Ya cuando tenga, de hecho, del taller que vengo era de hongos de importancia clínica. Entonces, eso, o sea, ustedes en su primer periodo de mico se van a dar cuenta que no es un mucoral, porque el micelio no es cenocítico, no es grande, es más, es delgado y es ramificado. Y ya si nos enfocamos solo en esto, miren esa precesura. Tenemos hifas septadas, aquí se ven los septos, delgadas, ramificadas en ángulos de 45 grados. Eso es del libro de definición de aspergilosis o yaloifomicosis. Entonces, les enseño las fotos solo para que las tengan, no les tomen captura. De hecho, esto es un paper que vamos a publicar con la Infecto, ya lo mandamos para revisión porque el caso está muy bonito y las fotos pues también salieron bastante curiosas. Entonces, sí sirve la histo. Si ustedes se aplican, a veces yo incluso decía, yo en mi vida voy a ver cortes histológicos, créanme que a veces sí, y hay infectos que incluso me han ido a dejar las láminas de histología para que yo las revise, para comparar, porque sí el ojo cambia mucho lo que uno ve con lo que el patólogo ve, con lo que alguien más, pero si yo soy el que sabe de hongos, no es que sea el que más sabe, pero voy a saber más que el patólogo que mira más tejido sano, pues yo puedo dar mis cinco pesitos en el diagnóstico del paciente. ¿Y por qué es importante eso? Porque del tipo de hongo depende el tratamiento que iba a tener esa paciente. Si era un mucoral, como decía el patólogo del hospital privado, la paciente iba a tener que estar internada y tenía que estar con tratamiento intravenoso. Versus al ver esto y enseñar esta evidencia, la paciente se podía ir con pastillas a su casa. Y de hecho la paciente está estable, sigue con un poco de la parálisis facial, pero está ahí viva y tranquila. Ok, solo para ir terminando, ya volviendo a las necrosis, les dejo este cuadro comparativo, sirve mucho. Observen principalmente cómo es la histología y qué enzimas son las que están participando. Solo aquí está malo, perdón, la vamos a corregir porque no participan enzimas proteolíticas, al contrario, estas se inhiben o se bloquean. Entonces, podrían complementarlo, ¿no? Coagulación, sí hay enzimas proteolíticas, pero bloqueadas. En licuefacción, sí hay participación de proteínas hidrolíticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la microscopía, aquí tienen cada uno. No, les soy sincero, en los exámenes, al menos de texto, no les ponemos esquemas, porque igual la universidad no nos va a imprimir a color y no los voy a poner a ver
como en otros cursos que les ponen unas fotos todas raras, ¿no? En fin. Entonces, ya vamos con la siguiente clase, que es de inflamación. Recuérdense, tumefacción e inflamación no es lo mismo. Tumefacción es hinchazón como tal. Inflamación ya es todo el proceso patológico que implica migración celular, que implica citoquinas, que implica señales. Entonces, este es un proceso fisiológico mucho más complejo. Fisiológico y patológico, ¿no? Entonces, ¿qué es la inflamación? Es una respuesta inespecífica, no es de que si yo está inflamado diga, ah, es esta enfermedad. Cualquier enfermedad me puede inflamar, incluso yo comer algo pesado me inflama a nivel digestivo, ¿no? Entonces, debido a la injuria o a la noxa, y es una reacción del tejido vivo vascularizado ante una agresión local. Si yo me golpeo muy fuerte el brazo, se me va a inflamar. Si yo me estoy jugando fútbol y me quiebro la nariz, se me va a inflamar la nariz. Entonces es una reacción local. Ya si es una enfermedad mucho más compleja y mucho más fuerte, ya puede ser una inflamación total del órgano, que eso ya es un cuadro mucho más severo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son los objetivos de la inflamación? Sí va a destruir, diluir y aislar, pero de los resultados de la noxa. Entonces, por ejemplo, no lo pensemos en agentes químicos, sino pensémoslos en infecciosos. Va a haber inflamación porque si están las bacterias ahí, mi cuerpo va a hacer todas las reacciones inflamatorias para destruir esas bacterias, para diluir el contenido y para aislarlas y que esa infección no migre hacia otros lados. Y por otra cosa, también si se hacen todas estas señales celulares a nivel tisular, se puede hacer una curación o reconstrucción. Entonces puede que la misma señal que le está diciendo a unas células que migren para atacar, le va a decir a otras que vayan a limpiar la debris vegetal, la debris celular, o que vayan a restaurar tejido. Entonces, esos son los objetivos. En cuanto a la noxa, destruirla, y en cuanto al tejido, reconstituirlo. Entonces, al final, recuérdense, pues un tejido sano es ese equilibrio entre la muerte celular y la renovación celular. Entonces, ¿para qué me sirve? Justo para el freno de infecciones. Hay infecciones que son localizadas o que incluso nosotros no llegamos a desarrollar mayor cosa porque mi inflamación ayuda a regularizarlo. O cicatrización de heridas. Si me corté, va a haber inflamación en la zona, pero posteriormente se va a reconstituir. Pero ¿qué pasa si esa inflamación es descontrolada o la noxa dura mucho tiempo? Vamos a tener pérdida de función. Ese tejido, en vez de reconstruirse, se puede fibrilar y se va a formar fibrosis. Entonces va a haber producción de artritis e invalidez como tal del órgano. Puede haber reacciones de hipersensibilidad, cicatrices deformantes o glomerulopatías severas también si esas señales llegan a nivel renal también. Otra cosa muy importante, incluso la muerte. El COVID, todos lo vivimos, todos nos encerramos un año. No era que el COVID era el que matara, era la reacción inflamatoria de los pacientes. Si mi reacción inflamatoria era muy extensa hacia el COVID porque era un virus nuevo, porque era un cuerpo muy extraño, me iba a hiperhinchar, me iba a hiperinflamar y toda esa inflamación o tormenta de citoquinas era la que hacía que los pacientes se hospitalizaran y tuvieran que estar entubados. ¿Cuál fue como la terapia más efectiva contra COVID? Eran anticuerpos monoclonales que obstruían esa tormenta de citoquinas, que frenaban esa inflamación y evitaban que pasara de ser útil a ser perjudicial. Entonces, es muy importante que sepan eso también. Las reacciones inflamatorias a largo plazo pueden ser mucho más dañinas y es importante también regularlas. Entonces, ¿qué es importante acerca de la inflamación? Primero que es un proceso dinámico, hay bastante participación de varios tipos celulares, de varios contenidos celulares, citoquinas, hormonas, etcétera. Son eventos interconectados, los miramos por fases, pero todo está pasando al mismo tiempo. Ocurre solo en organismos multicelulares, no es que una bacteria se pueda inflamar, o sea, en todo caso se hipertrofia y ya.
Solo en tejidos vivos también. En necrosis nosotros no vamos a ver inflamación, el tejido ya está muerto. En todo caso vamos a ver degradación coagulativa, licuefactiva, etc. Y en tejidos necróticos o muertos no pueden montar la reacción. Entonces eso también es como una señal de necrosis, ¿no? Si está el daño, si está sangrando el paciente o está muriendo el tejido y no hay inflamación, eso quiere decir que ese tejido ya perdió la función. Entonces, nos vamos a quedar con esto último. ¿Cuáles son las causas de inflamación? Básicamente todo. Lo mismo que vimos antes. Puede ser por traumatismos, por radiaciones, agentes químicos orgánicos o inorgánicos, biológicos, bacterias, virus, hongos, también toxinas. Aquí ya no solo entra como microorganismos, sino también sus metabolitos. Hipersensibilidad, que se formen complejos antígeno-anticuerpos, esto lo van a ver en inmuno, que se acumulen en tejidos y por lo tanto se van a inflamar. Respuesta mediada en células, por necrosis tisular. Va a morir el tejido, pero el tejido al de alrededor y acompañante se va a inflamar. Y por cuerpos extraños. También si, sobre todo las personas que les hacen una prótesis de cadera o algo así, si no pega bien, por así decirlo, o no es una material hipoalergénico, puede llegar a causar inflamación. ¿Dudas con las causas de inflamación? No. Ok, entonces nos quedamos hasta acá. Continuamos el día de mañana antes de que se vayan para ir como un poquito más suaves la otra semana. Mañana nos vamos a quedar unos 5 o 10 minutos más de tiempo. Los que puedan, quédense, por favor, así me preguntan. Y los que no, siempre les voy a subir el video. Pero entonces mañana 5 o 10 minutos más. Ok, eso sería todo. Que tengan feliz tarde. Feliz tarde, Lee.